Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí con un tema importante, sobre todo cuando se cumplen 4 años de la Dana, esa que azotó nuestra Vega Baja y que 4 años después sigue demandando muchas necesidades. Vamos a hablar de ello con protagonistas que tienen mucho que ver con la unión empresarial, con la empresa de la provincia de Alicante, pero nos vamos a centrar especialmente en la Vega Baja, ese pulmón y esa gran huerta, pero no solo eso, muchas cosas más hacen que sea una zona rica y con mucho que compartir en la provincia. Arrancamos. Y para hablar de estas cuestiones, como es habitual, tenemos la gran suerte de contar con grandes contertulios, porque también son grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas que dedican mucho tiempo a crear empleo, a crear oportunidades y también, como no podía ser de otro modo, a reivindicar necesidades básicas e incluso históricas de la provincia de Alicante. Damos la bienvenida al primero de nuestros invitados. Hoy de manera especial queremos, como decimos, dedicarnos a la Vega Baja y también concretamente a Huepal. Huepal es, como todos sabéis, y si no yo lo recuerdo encantada, es la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Saludamos ya a su presidente, a César Quintanilla. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Una vez más, siempre nos quedamos con falta de tiempo para hablar de muchos temas. Espero que hoy nos dé tiempo de profundizar en algo más. Me gustaría que nos contaras un poquito ahora mismo, a la vuelta del verano, etcétera. Luego nos adentraremos en el tema de ese 4º aniversario. ¿Cuáles son los principales hándicaps que tenéis como asociación y a los que os enfrentáis en nuestro nuevo curso? Bueno, una pregunta es amplia. Muy grande, sí. Es muy grande, sí, no sí. sé. Pues, hombre, como asociación, sobre todo una asociación empresarial, una confederación, que somos una confederación, una asociación de asociaciones de la provincia de Alicante. Uno de los retos más importantes que nos enfrentamos es uno de los que tenemos aquí hoy, es la vertebración de la provincia, y es uno de los temas que no nos vamos a cansar de abordar. Nos cuesta mucho que la provincia esté vertebrada y pensamos que hay una falta de empatía, igual que muchas veces decimos que hay una falta de empatía entre Valencia y Alicante, también nos encontramos que entre los mismos territorios de la provincia de Alicante falta esa empatía para entender que el problema de una zona nos afecta a los demás. Y eso es uno de los temas que desde Huepal estamos intentando trabajar y solucionar. Por ejemplo, en el caso que ahora mismo nos ocupa, es verdad que las comarcas están muy delimitadas. En el caso de la Vega Baja, concretamente, nos gustaría tener por vuestra parte, o por tu parte en este caso como representante de la asociación de Huepal, ¿cuál es la situación actual del sector agrícola concretamente en la Vega Baja? Las necesidades que tiene y cuál es su plan de desarrollo. Bueno, eso igual José Vicente nos puede ilustrar más, pero bueno, ahora mismo yo sé que nos centramos mucho siempre en la Vega Baja y la agricultura, y la agricultura es muy importante. Hablábamos antes de que es en torno al 50% de toda la producción agrícola y ganadera, creo que de la provincia, pero es que lo que queremos poner en valor es que la Vega Baja es mucho más que eso. La Vega Baja es líder en turismo residencial, tiene unas playas estupendas, tiene un clima maravilloso, tiene industria, mucha industria ligada al sector hortofrutícola, pero mucha industria que hay que poner en valor. También hay empresas del sector fitosanitario que son líderes en I+D, y eso muchas veces parece que nos olvidamos y solo pensamos en la agricultura. Ocurre un poco como cuando hablamos de Alicante, sol y playa y ya está, ¿no? O sea, tenemos muchísimas más cosas. Claro. En la Vega Baja, concretamente, ¿cuáles son esos sectores? ¿Nos estás apuntando algunos de ellos? Sí, los que yo llamaría la atención, sobre todo, yo creo que el principal es el sector turismo, fuera de la agricultura, quiero decir. El sector turismo residencial es importantísimo. Hablábamos antes de Torrevieja. Torrevieja es espectacular lo que mueve. Y lo que mueve ligado a Torrevieja es también el sector servicios. Pero más allá de eso, luego todas las industrias conserveras, industrias exportadoras, mueven muchísimo la economía. Y eso hay que ponerlo en valor, porque si no parece que solo estamos hablando de la huerta de la provincia de Alicante, y no es así. Para nada. Precisamente a esa escala, la escala de la Vega Baja, obviamente ocurre como con la provincia, ¿no? Es multidisciplinar, sí. Y hay una forma muy diferente también de entender las cosas, ¿no? Eso es lo que nos hace, por un lado, tener una cierta riqueza, pero también nos separa, como estabas comentando antes. Claro. ¿Cuáles son las principales
herramientas que vais a utilizar o que queréis utilizar o pensáis sobre las oportunas para esa vertebración de la que hablabas. Sí, pues lo que no nos vamos a cansar de reunirnos en todos los territorios para hacer entender que el problema de uno es problema de todos, como decía antes. Por ejemplo, el problema del agua, del trasvase de Tajo Segura, en todos lados parece que es un problema de los agricultores y los agricultores de la Vega Baja, y es mentira, nos afecta a todos, toda la sociedad, pero no solo a los empresarios, a cualquier persona en su casa le va a llegar a afectar. Entonces tenemos que hacer, para que se busque una solución, tenemos que ver que el problema es global. Y ese yo creo que es el principal objetivo, el principal reto que tenemos ahora mismo. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo convencemos a la gente? Porque tienes toda la razón, lo hemos hablado más de una ocasión en nuestro programa, esto es una cuestión de todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo convencer desde el último ciudadano? Pues yo ojalá lo supiera. Nosotros lo vamos a intentar con comunicación, con mucha comunicación, pues viniendo a tu programa, intentando que, claro, los que estamos aquí en esta mesa lo tenemos muy claro, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero que los espectadores que puedan darse cuenta de que cosas que no han pensado, porque es verdad que en el grifo y pues hay agua, no hay problema. No, eso no es así. El agua se necesita para muchas cosas y al final va a haber recortes, y esos recortes nos va a afectar al turismo, nos va a afectar a otros sectores, que nos va a afectar a nuestra economía y a nuestra posibilidad de desarrollo. Y desde vuestra postura, desde WEPAL, porque además tenéis una fuerza importante, teniendo en cuenta que sois, como dices, una confederación, sí. ¿Se puede utilizar esa fuerza a nivel global, me imagino, ante las administraciones o es un canto en el desierto? No, intentarlo intentamos, y tenemos ahora, ha habido un cambio de gobierno, hay una buena receptividad hacia este problema. El problema es que tenemos un gobierno en funciones nacional que nos parece que no nos escucha demasiado este tema, no nos escucha nada, más bien. ¿Vamos a seguir siendo Alicante la cola de...? Lo digo porque el año pasado yo recuerdo que hablábamos mucho de esto, ¿no? De la financiación. Claro, pues ahora nos encontramos con que si hay repetición de elecciones o no hay nuevos presupuestos, los presupuestos se prorrogan. Pues obviamente vamos a seguir siguiendo la última. Volveremos a ser los últimos. Claro. Ahí es donde, precisamente, César, yo sé que vas por ahí también, porque lo hemos comentado en otros programas, va la cuestión de la unión. Claro. Va la cuestión de que vayamos todos a una, como Fuente Ovejuna, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, cuáles son los principales argumentos para esa unión? La unión... sí, porque antes me decías, es complicado, ¿no? El tema de vertebrar y que todos lo tengamos claro, los que estamos en la mesa lo sabemos, pero hay más agentes que sí, la principal fue nexo de unión, perdón, un poco de agua, que estamos encontrando... Disculpa. Claro, si es que es culpa mía. No, culpa mía. Además, hablamos de agua y nos da sed, claro. Es normal. Sí. No, es que estemos todos buscando, tengamos todos un objetivo común. Aquí el objetivo común tiene que ser el mismo, que es buscar lo mejor para la provincia, lo mejor para la economía de la provincia, que se desarrolle toda la provincia al mismo grado, al mismo nivel. Y sí que no estamos, la gente es receptiva cuando lo trasladas, cuando la gente lo plantea. El problema es que muchas veces pues no lo piensas, eso lo piensas en lo tuyo. Entonces, esa unión, hablar de estos en foros como la unión empresarial, poder hablar, debatir, escuchar a otros sectores lo que les pasa, sí que te hace sentir esa empatía que hablaba antes y decir, bueno, vamos a trabajar todos juntos en la misma dirección. Vosotros que estáis ahí tomando el pulso constantemente con la cantidad de asociados que tenéis, ¿nos puedes decir más o menos si existe una diferencia en cuanto a los problemas económicos de las empresas de la Vega Baja respecto de otras comarcas o no? Sí, aquí por desgracia, cada comarca hay reivindicaciones comunes. Por ejemplo, las infraestructuras es una recomendación común, pero llegamos a la Vega Baja y ya ese tema ya es sangrante en la Vega Baja, porque bueno, no a las estaciones ferroviarias son mínimas, las infraestructuras ferroviarias, faltan desdoblar carriles de carretera por prácticamente todos. Ese yogo de la Vega Baja es más fuerte, junto con el hídrico, que nos afecta a todos. Yo diría que en la Vega Baja esa es la principal reivindicación. Así como en otras zonas a lo mejor es más el problema del suelo industrial o las telecomunicaciones. Yo creo que en este caso yo citaría esas tres. Te agradezco muchísimo, César, toda esta información que nos facilitas, que también nos da pie un poco para preguntar al resto de compañeros de la mesa, invitándoles también y sobre todo bueno, pues presentándoos como es el caso, en este caso José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, José Vicente. Gracias a vosotros por contar con Asaja una vez más. Bueno, estamos hablando de una cuestión fundamental que es la Vega Baja y concretamente de la economía de esta
esta zona. Y precisamente antes cuando le preguntaba a César me decían, más bien es una pregunta para José Vicente y efectivamente así es. Como presidente de Asaja, sí nos gustaría que nos hicieras pues una pequeña valoración de cuál es esa situación, aunque él nos ha hablado un poquito, de esa situación del sector agrícola en la Vega Baja. ¿Cuáles son las principales necesidades? Pues la reivindicación histórica, por el tiempo que llevamos con ella, es la situación hídrica. Y lejos de mejorar, año por año va empeorando. Por decisiones que son de trasfondo político. No es un problema que llueva claramente menos, sino que las decisiones políticas nos están quitando año por año lo que por ley nos pertenece. Y eso nos condiciona muchísimo el futuro. Hemos creado una estructura económica con unos derechos de riego que se nos otorgaron en el 80, el trasvase viene del 80, y por decisiones completamente ajenas a nosotros y al clima, pues se nos están recortando año por año, y eso nos pone en una situación realmente complicadísima. Ante eso, ¿qué hacemos en la Vega Baja? Reinventarnos, porque yo me acuerdo una vez, una concentración en Madrid, decía la ministra, si es que cada vez que os damos menos agua y producéis más. Y pues entonces nos damos, ¿no? Eso decía, no, si es que no os podéis quejar porque cada vez os damos menos agua y los números dicen que exportáis más. Y es porque nos reinventamos y hacemos de la necesidad virtud y trabajamos, y el 50% de la renta agraria es la Vega Baja, y no es un cultivo solo, los cítricos es fundamental, es un cultivo eje, pero la hortaliza de la Vega Baja llega a toda Europa y llega en un momento en el que no hay hortalizas, y esa es nuestra gran virtud. Somos capaces de garantizar el suministro de alimentos frescos, sanos, saludables y con absoluta garantía, cuando en otras partes no es posible. Este año estamos viendo cosas que no hemos visto en estos 40 años. Empezó el verano y no había melones y sandías, Sí. que eran los que se tenían que haber cultivado con el agua del trasvase. Pero los empresarios, los agricultores somos empresarios, ante la incertidumbre de si esta ministra, que no tiene muy bien las decisiones, yo las pongo muy en duda, de la lógica y la coherencia, no nos garantiza el agua, y no es porque no llueva, porque a ver, agua hay, pero si nos recorta el agua y vas a llegar con una plantación que cuando estás a punto de recolectar te cierra el grifo y la pierdes, el empresario no planta. Y estamos viendo lo que pasó este verano. Faltaron en el mes de julio melones y sandías, que es la fruta más social, más barata, que en todos los hogares siempre ha habido. Y eso es solo la punta del iceberg. Van a empezar a pasar más cosas. Mire lo que está pasando con el aceite. La Vega Baja hay aceite, pero no es nuestra bandera, ni mucho menos, ¿no? Pero esa soberanía alimentaria que la agricultura española, Alicante y la Vega Baja ha estado soportando y ha estado garantizando, está claramente en entredicho. Y tenemos que hacer lo posible desde las organizaciones agrarias, desde las organizaciones empresariales como el WEPAL, pues por reivindicar lo que necesitamos para poder seguir aportando a la sociedad lo nuestro, que es garantizar que en ninguna mesa falta ningún alimento. Es muy importante, José Vicente, el que los ciudadanos, también lo comentaba César, ¿no? O sea, que los ciudadanos, es decir, el destinatario final de todo esto, tenga conciencia de ello, porque muchas veces pensamos, bueno, a mí me están poniendo muy caros los melones y en tal sitio los compro más baratos porque los traen de Marruecos o donde sea, y bueno, pues lo voy a comprar ese, ¿no? O sea, esto es una cuestión de todos, porque antes César contaba que efectivamente esto, tanto la cuestión del agua como que la economía a nivel, bueno, pues más concretamente de la Baja, como estamos hablando, vaya mal, nos va a ir mal a todos, ¿no? Desde Asaja, una de las labores fundamentales que hacemos es divulgar lo que está pasando en el campo y que la sociedad sepa lo que está pasando, porque lo que pasa en el campo tiene su transposición en la mesa de cada casa. Si el campo funciona bien, las familias funcionarán mejor. No las del campo solo, sino toda la sociedad funcionará mejor. Si nos ponen menos impedimentos para poder cultivar y producir, a las casas llegarán alimentos de más calidad y más baratos. Si nos ponen trabas y la política agraria comunitaria, y ya saltamos la dimensión de Alicante, la Comunidad Valenciana, y nos vamos a Europa, que creo que tiene una política completamente errática, si nos ponen dificultades para producir, va a haber problemas. Y tendrán que venir alimentos de terceros países que no sabemos cómo están cultivados, ni los productos químicos que llevan, y al final pues perderemos libertad,
porque la soberanía alimentaria es la base de la libertad de los pueblos. Un pueblo es libre si tiene garantizado su suministro alimentario. Cuando falta eso, los cimientos de esta sociedad empiezan a desmoronarse. Muy importante lo que acabas de decir. Me imagino que estás de acuerdo con César, ¿no? En esto de que hay que ir Sí, claro. todos a una. Como... Todos a una, todos a una. El otro día estuve en la conferencia que dio el presidente Carlos Mazón en el Diario de Información y dijo una cosa que estaba muy bien. Dijo que los problemas del gas de la cerámica de Castellón nos afectan a los alicantinos. Dijo que el problema del puerto de Valencia, que es muy importante, que hay una inversión privada de 1.000 millones de euros y que por problemas supuestamente ambientales derivados del anterior gobierno, pues esa inversión está en peligro. Y dijo que eso era un problema de todos los valencianos, de todos los habitantes de esta comunidad autónoma. Y dijo que el problema de Alicante, del agua, es un problema de toda la comunidad. Es un cambio en el mensaje del gobierno, porque en Alicante llevamos décadas luchando con el problema del agua, con el silencio, y yo diría hasta que cómplice del norte de la comunidad. Nos han quitado la mitad del trasvase y en la postura del gobierno del Botani fue tibia, completamente tibia. Y de la sociedad valenciana era como si fuese los del sur. Claro. Y eso es un problema de todos, porque lo que pasa en Alicante afecta a toda la comunidad valenciana y por ende a toda España, porque somos despensa alimentaria del Estado. Las personas de la Vega Baja, en un momento dado, se han sentido, se sienten, pues eso, la cola de la comunidad, con razón. Antonio Ángel Hurtado tendrá mucho que decir porque a lo largo... Antonio Ángel Hurtado y yo nos conocemos 30 y pico años casi, ¿no? ¿Cuándo hicisteis la comunión, más o menos? Cuando empezamos la carrera, estudiamos en la universidad. Bueno, yo quería quitar los años, pero si os empeñáis. Que hace exactamente 40 años, ¿eh? 40 años. Bien, la Vega Baja es territorio de frontera. Alicante es territorio de frontera, históricamente, entre Aragón y Castilla. Y dentro de eso, la Vega Baja era la frontera real, que estuvo jugando, por eso tenemos pueblos que hablan valenciano y el de al lado habla castellano y el siguiente habla valenciano, porque hemos sido territorio frontera, ¿vale? Y seguimos siéndolo, porque el río Segura se maneja desde Murcia, la Confederación está en Murcia, y que nos llegaba, que nos ha llegado durante muchos años, lo que los murcianos nos mandaban. Afortunadamente eso se ha corregido con mucha lucha, ¿eh? Los de ProRío, las batallas que hubo para que se depurase, y hoy afortunadamente está bien. Hay otros problemas, pero eso está superado. Y somos el sur de la Comunidad Valenciana. Y hemos sido, yo particularmente me he sentido muy un territorio olvidado, que clamábamos al cielo y nadie nos escuchaba. Eso está empezando a cambiar, porque los de la Vega Baja nos estamos haciendo más presentes en todos los medios y estamos reivindicando cosas que creo que son justas para toda la sociedad. Queremos que así sea y de hecho una de las vocaciones de este programa es precisamente esa, poner a cada uno en su lugar y que las personas que nos ven puedan conocer, ¿no? Porque dicen que cuando conocemos es cuando empezamos a amar las cosas, ¿no? Lo que no se conoce no se ama. Efectivamente. Muchísimas gracias, José Vicente. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Sergio Gómez. Gracias por estar con nosotros. CEO de Alania Resort y presidente de la Asociación de Campings de la provincia de Alicante. Es un placer contar contigo. Antes César hablaba de que hay otros sectores económicos fundamentales en la Vega Baja, en la provincia de Alicante, como es el caso del turismo. Y a mí me gustaría que, como presidente precisamente de la Asociación Provincial de Campings, me gustaría que nos dijeras si crees que se ha consolidado la recuperación del turismo de la Vega Baja. A nivel provincial, la Vega Baja evidentemente es fundamental, sobre todo si lo enfocamos a nivel turismo vacacional y residencial, que es lo que consideramos que es lo que nutre, ¿no? El poder romper la estacionalidad, es decir, el trabajar todo el año, operar todo el año, a nivel hotelero, apartamentos turísticos, campings y toda la oferta complementaria, golf, turismo gastronómico, deportivo, cultural, natural. Quizás es ahí donde no se pone el foco tanto en la Vega Baja como en otras zonas de la provincia de Alicante, pero es fundamental realmente lo que se... Cuando planteas cómo obtenemos ese nivel de pernoctaciones, al hacer una valoración, la Vega Baja suma gran parte, ¿no? de lo que es esa... a nivel anual...
el poder consolidar la provincia como un destino turístico para muchísimas regiones de Europa, como es el caso de los campings. Es decir, nosotros, el operar todo el año es básicamente a través del cliente europeo senior, como lo es también el residencial, la segunda residencia. De ahí a que sea tan fundamental para nosotros el poder tener una... Muchas veces el turismo lo enfocamos en la época estival, pero para Alicante y sobre todo para la Vega Baja es fundamental el poder operar todo el año, sobre todo por lo que implica, ¿no? A nivel de ya no solo lo que es la producción, sino el mantener puestos de trabajo y poder tener esa propuesta de valor que es lo que nos diferencia de otras regiones. ¿Se ha consolidado? Sí. Pero ya os digo, no solo es la época estival. Para nosotros el otoño, el invierno en primavera es fundamental. Ya no es solo lo que todos entendíamos como podía ser un Benidorm o Norte de Alicante, sino Vega Baja, y sí que es lo que nos hace el poder mantener ese nivel de servicios y esa propuesta de valor, ya sea hotelera, apartamentos turísticos o campings. Es que es importante, y además yo creo que en ese caso sí que habéis sido visionarios, porque realmente tenemos un clima súper privilegiado, y es verdad que hay países, hay ciudadanos del resto de Europa que con un clima muchísimo peor sí que deciden residir o pasar largas temporadas, ¿no? La calidad del clima nos ha permitido ser punta de lanza, y es lo que nos obligó a todas las empresas familiares del sector turístico a tener esa convicción que había que seguir apostando y renovando instalaciones y siendo un referente como lo somos hoy. Es decir, muchas veces pensamos en hoteles, hay hoteles en la Vega Baja que son fundamentales, lo que es para romper la estacionalidad, sobre todo a nivel turismo deportivo, o los campos de golf, que una cosa también ha llevado a la otra. Es decir, no solo el poder tener esa propuesta de valor durante todo el año creo que es fundamental hoy en ¿Y eso cómo se ha conseguido, Sergio? Porque yo sé que, igual que decía antes José Vicente, aquí ha habido mucho pico pala, sí, ¿no? Que ha habido que trabajar mucho. Sobre todo que la administración entendiera cuál era nuestro propósito y adaptar decretos, regulaciones a lo que somos hoy. O sea, esto no viene, lo que decíamos, la pandemia no le viene bien a nadie, pero sí que ha puesto en valor quizás modelos de alojamiento vacacional que no se conocían, como pueden ser los campings, apartamentos turísticos. Y los hoteles también han conseguido el poder generar ese atractivo y esa propuesta de valor, no solo a familias en la época estival, sino el poder trabajar con muchísimo cliente de Europa durante todo el año, que creo que es fundamental hoy. Desde vuestra postura, como asociación, en este caso también tú como empresa, ¿crees que es importante lo que estaban comentando tus compañeros anteriormente sobre que el caso, por ejemplo, del tema del agua, o hay cuestiones que nos afectan absolutamente a todos y que tenemos que ir unidos en la misma dirección? Es que es fundamental. Es decir, ¿qué tienes que ver tú con las alcachofas? Que luego hablaremos. Sí, sin las alcachofas el destino no se consolida. Nosotros, sobre todo nuestro modelo de negocio, que suele ser, imaginaros, un camping en Alicante, es el propio destino para el cliente. Puede elegir si va a ir a Alicante, a Valencia, a Almería o a Cádiz. Que venga a Alicante por el establecimiento, lo que refuerza su fidelidad es toda la oferta complementaria que tiene el destino. Y es lo que tratamos de conseguir, que todo lo que es esa oferta gastronómica, cultural, natural, deportiva, haga que se fidelicen en el entorno. Y ahí es donde entra Almoradí. O sea, Almoradí es un referente a nivel gastronómico en la Vega Baja. Y los clientes lo conocen. Y si Almoradí no tiene alcachofas, tenemos un problema todos. O sea, ponerlo no tienes toda la razón. Y quizás o Guardamar de Segura, Pilar de la Rada, Orihuela, turismo cultural, el Parque Natural de Torrevieja, de La Mata. Dices, muchas veces no somos conscientes de los recursos que tenemos en la zona y lo que supone para un cliente europeo. Digo, ya no solo nacional, europeo, que es lo que muchas veces he comentado, pues nos conocen más en Europa que en la propia provincia. Porque lo ponemos en valor y es donde hemos tratado de que las administraciones estén a la altura de lo que somos hoy y el propósito que tenemos
para los próximos años, que es fundamental el continuar en esa línea. Bueno, está claro que, y de esto deducimos de todo lo que habéis estado comentando, que efectivamente en este caso punta de lanza el turismo no de temporada, sino durante todo el año, gracias al inicio en la Vega Baja. Te agradecemos muchísimo toda esta información que nos cuentas. Ahora vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, Sergio. Queremos darle la bienvenida a nuestro último invitado, que no por ello el menos importante. Y hablamos de alcachofa, naturalmente que sí, con Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación de Alcachofa de la Vega Baja. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado y gracias a vosotros por invitarme. Bienvenido. Faltaría más, porque además es fundamental, lo estaba comentando Sergio, la Vega Baja, la provincia de Alicante, no se entendería sin la alcachofa. Y esto no es ninguna tontería, no es ninguna broma. Es todo lo contrario. Sois los principales exportadores. Es el principal exportador de alcachofa probablemente de España. Sí, no solamente eso, sino que a nivel de superficie somos la segunda área más importante de toda España, solamente superada por la región de Murcia. Y veremos qué pasa con el recorte del trasvase, si no pasa al segundo lugar región de Murcia y volvemos a ser nosotros primeros productores, si no nos roban los caudales históricos del Segura. Bien, dicho ese matiz, digo, somos los segundos productores a nivel nacional y somos en la Vega Baja los primeros exportadores de alcachofas de toda España, con importantes empresas exportadoras, comercializadoras, donde una de ellas en concreto es la número 1 de España en exportación y en el conjunto superamos más de la media nacional en exportaciones en la comarca de la Vega Baja. La alcachofa al final es una seña de identidad de la Vega Baja y yo, si me lo permites, Almoradí enclavado en el corazón geográficamente de la Vega Baja, con el río Segura al lado, bien lo sabemos con la Dana de hace 4 años lo que nos ocurrió a muchos ciudadanos de la Vega Baja, pero especialmente a Almoradí, que fue donde se rompió. Como decía, es una señal de identidad la alcachofa para nosotros. Y de ahí que hace ya más de 11 años, bueno, vamos camino de que unos 14 años aproximadamente, surgiera desde el Ayuntamiento de Almoradí la idea de poner en valor este producto, pensando, entonces el que era alcalde, no sé quién fue, no me acuerdo muy bien quién era, pero pensando en aquel momento, si Almoradí no tiene edificios históricos porque en 1829 un terremoto lo asoló, si no tenemos costa, si no tenemos una serie de cosas, vamos a intentar dejar patilla donde no hay pelo. Y eso fue lo que hicimos, utilizar la alcachofa como un bien, al final, de interés no solo gastronómico, sino cultural, turístico, y apoyar también desde el ayuntamiento al sector gastronómico tan potente, como ha dicho Sergio, que somos en Almoradí, que somos el referente gastronómico a nivel de la comarca de la Vega Baja, en cuanto a la densidad de restaurantes por habitante. Vamos a ver, quiere decir que... Y entonces, como te decía, pues eso fue lo que se hizo, poner en valor la alcachofa y promover desde el Ayuntamiento de Almoradí en su día la Asociación de la Alcachofa. ¿Cómo? Reuniendo a todo el sector empresarial, sentándolo en la mesa y junto con el resto de administraciones, Diputación Provincial, de una forma esencial la ayuda que a la Asociación de la Alcachofa viene haciendo desde el primer día, y la Generalitat Valenciana, que en su día desde Consellería de Agricultura se nos echó una mano a la hora de elegir lo que luego fue la marca de calidad que tenemos como alcachofa de la Vega Baja del Segura. Esto es un claro ejemplo precisamente de que esa unión, uniéndose, se consiguen más cosas que cuando uno va por libre. En este sentido, vosotros os habéis sentido en los últimos tiempos ir por libre. Lo digo por lo que también ha salido un poco en la mesa. Ahí os dejamos con el tema de la alcachofa. ¿Os ha ocurrido? Sí, bueno... Lo digo por las principales necesidades que ahora mismo, o los principales problemas con los que ahora mismo se enfrenta el sector. Porque me imagino que el tema del agua, por ejemplo, es algo que también nos preocupa, claro. Hombre, fíjate si el tema del agua es un tema preocupante, que este año se va a ver afectada la superficie de alcachofa, aproximadamente en un 25 o un 30%. ¿Y esto qué supone para las familias? ¿Pérdidas de empleo?
evidentemente, una reducción en la superficie de cultivo va a ser una reducción en la cantidad de trabajo que se va a poder ofertar por parte de las empresas, y eso es una cadena que al final llega a los almacenes comercializadores. Por tanto, la demanda en mano de obra será menor. Esto es un problema para las fábricas de conservas, para la industria agroalimentaria, que, entre otras cosas, tanto alhóndigas, empresas exportadoras, empresas conserveras agroalimentarias, tienen un montaje hecho de infraestructura y de gastos fijos en relación a unos volúmenes de kilos con una cierta, digamos, estabilidad para hacer rentable esa inversión en mano de obra. Si ahora nos vemos reducidos en un 30% la producción de alcachofa, eso evidentemente no solamente va a dar menos mano de obra eventual en campo, sino que además se va a dejar sentir en esas empresas dedicadas al producto, donde van a ver mermado la entrada de kilos en sus empresas. ¿Cómo puede ser esto que antes estaba comentando José Vicente, un pueblo, o sea, una tierra que sabe lo que hace, invierte precisamente, es autosuficiente en cuanto a sus productos, ¿no? Sabe abastecerse? ¿Qué le ocurre a nuestra sociedad actualmente, o qué les ocurre, en este caso me imagino, a las personas que tienen que tomar las decisiones que nos afectan como esta, que no piensan en eso? O sea, menuda pregunta te la has dado, perdóname. No, yo te la voy a contestar, si me permites, te la voy a contestar en una frase, voy a intentar que sea corta. Hay mucho incompetente metido a puestos donde se exige conocimiento y responsabilidad. Como hay mucho ignorante o incompetente al frente de puestos donde hay que tomar decisiones en relación a esto, así nos brilla el pelo. Así tenemos el país que tenemos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis que somos escuchados? ¿Que se escucha a las voces autorizadas? Sí, yo creo que no. Yo creo que no somos escuchados, y que tú has repetido varias veces a lo largo del rato que llevamos aquí de que la unión hace. Desgraciadamente parece que tenemos unos gobernantes que muchas veces lo que quieren es enfrentarnos en vez de que nos unamos. Y entonces yo creo que unos temas han hecho un enfrentamiento con el agua con otras regiones que es completamente absurdo, pero que han conseguido hacer bandera de eso. Entonces hay que volver, pues vamos a lo mismo. Mientras nos unamos, mientras entendemos que el problema común, pues es lo que vamos a tener. ¿Qué opináis vosotros? En mi situación, es que hay veces que cuesta entender las cosas, porque la Comunidad Valenciana, como presidente de los Campis de Alicante, o los 25 años que llevo en este sector a nivel profesional, ver a esas empresas familiares de Castellón, Valencia, Alicante, que son capaces de entender que somos un destino turístico y sumar, aunque sea Valencia Region, como se nos conoce en toda Europa, pero cuando entendimos que debíamos de ser, por el clima, el referente, el destino referente de miles de caravanistas y autocaravanistas europeos que tienen esa cultura de muchísimos años de venir a España y sobre todo pasar esas largas estancias en la Comunidad Valenciana, fuera Castellón, Valencia o Alicante, un clima similar, y ver que no somos capaces de entendernos o que no se nos escuchaba a nivel autonómico o nacional ese modelo de negocio porque no se molestaban en entenderlo. Claro, 15 o 20 años después dices, bueno, lo ha merecido, todo cuesta. Hay veces que con la administración cuesta muchísimo que se pueda llegar a entender a qué nos dedicamos o lo que implica a nivel de pernoctaciones y de gasto, consumo, lo que refuerza cualquier oferta complementaria que va unida a esa tipología de clientes. Pero quizás es más la ignorancia y el desconocimiento, como decíais, o falta de altura de miras, muchas veces que dices, ¿por qué otros países lo están haciendo y nosotros, con el potencial que tenemos de servicios, de seguridad sanitaria, hay veces que cuesta entender cómo no... que sería más fácil hacerlo bien, en pocas palabras. No costaría tanto. Claro. O sea, y habría más puestos de trabajo y todo pues fluiría de otra manera. Y muchas veces dices, a nivel empresarial, ¿cómo puede ser que este sector o subsector que hasta hace no mucho tiempo era el gran desconocido, hemos conseguido ponerlo en valor, pero hemos, claro, muy a expensas de modificar decretos autonómicos que otras comunidades autónomas
hayan cogido el enfoque que tenían los empresarios de la Comunidad Valenciana. Sí, Alicante, evidentemente. Alicante es el referente de los campis de la Comunidad Valenciana, pero tanto valencianos como Castellón entendieron que esa era la línea a seguir y, insisto, todo empresas familiares, apostando, reinvirtiendo, como en la restauración o en cualquier otro subsector turístico. Pero hay veces que es sorprendente cómo cuesta el seguir avanzando o desarrollar un proyecto turístico que en lugar de ser 3 años sean 7. No como sí, es que esos constantes tiros en el pie que no aciertas a entender. Sí, es complicado. Y sobre todo a nivel empresarial, eso, la altura de miras, ¿no? Es decir, el vertebrar y el que se entienda lo que supone el tejido empresarial, que no deja de ser familiar, que son pymes. Es que no hay grandes empresas en la Comunidad Valenciana, hay 4. El resto somos todos pymes y el propósito, ¿cuál es? No es la rentabilidad. La rentabilidad es importante porque un negocio tiene que ser rentable, porque si no, no existiría. Pero no solo es el propósito del tejido empresarial. La rentabilidad es el destino, el entorno, la región, la comarca, siga avanzando. Y sobre todo porque la idiosincrasia de la provincia, concretamente de los empresarios y empresarias de la provincia de Alicante, es precisamente ese, ¿no? Lo estaba diciendo también José Vicente, no nos dan agua, porque, o sea, nos damos agua porque sin agua ya salís vosotros para adelante, ¿no? Sí, nos hemos como sabido. Que cuanto más difícil nos lo ponen, más nos lo curramos. Sí, nos hemos sabido reinventar, yo creo que El espíritu seguiremos. de la supervivencia. Antonio Ángel lo ha explicado muy bien, lo que implica un 30% menos de alcachofa, menos puestos de trabajo en la industria, transportistas, pero ha faltado el último paso, y el último paso es que el consumidor tendrá menos oferta en el supermercado y la tendrá que pagar más cara. Y ese hueco que dejamos nosotros porque no nos dejan producir, al final vendrá alcachofa de Perú. Es que ese es el problema realmente, es que ese es el problema. Nosotros arruinamos a nuestros Nuestra profesionales, economía. a nuestros empresarios agrícolas, a nuestros consumidores, haciéndoles pagar más dinero, bien porque ante la falta de oferta se disparen los precios, y si no acudimos a lo segundo, a traer productos de otros países, ¿vale? Donde la seguridad alimentaria que tiene España, marcada por las directivas europeas, como tú bien sabes, en cuanto a uso de fertilizantes, material fitosanitario y demás, son fortísimas, fortísimas, que nos están dejando indefensos en muchos casos para poder llevar a la punta un cultivo, ya sea de alcachofa, de cítrico o de cualquier otra hortaliza. Y eso al final, claro, eso al final se traduce en lo que decía José Vicente, pero ya lo que ya clama al cielo es que digas, vamos a ver, el tema del limón. El tema del limón este verano, tú sabes, José Vicente, que en el puerto de Algeciras, un barco gigantesco estaba cargado de limón que había entrado de uno de los países del norte de África, y después de las muestras analizadas, habían restos de metomilo. Un insecticida fosforado que lleva en España prohibido más de 12 años. Y después de tener esta muestra y dar residuos, aún se dijo, bueno, no pasa nada, no es mucho, para adentro. ¿Cómo? Para adentro. Sí. O sea, es que esto clama al cielo, esto es de juzgado de guardia. Cuando hubo la falta es que esto de es de juzgado de sanidad. guardia. Y entre tanto, nuestro producto, pues aquí está, toreando al personal. Al personal me refiero a los agricultores, con su limón rodrejo, con su limón segundo, son distintas floraciones, distintas cosechas de las que vienen, pues estamos hablando de los meses de verano. Pero ya está, como veían que el precio del agricultor se le podía hacer un precio curioso, decente, para ganar un duro, pues nada, importamos para joder a nuestra gente. ¿Vale? Eso es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que está pasando, que tú decías que hay que contarlo para que la gente lo sepa. Hay una pregunta que yo veo en los medios de comunicación casi todos los días. Es decir, los precios que más han subido dentro del índice de precios al consumo son los productos alimenticios y no sé qué otra cosa. Los alimentos, las verduras, la tal... No, y no nos explican, decían los medios, y no se explican por qué han subido. ¿Cómo que no se explican por qué han subido? ¿Cómo que no se lo explican? Pero es que al agricultor no le ha subido el combustible, la energía eléctrica, los fitosanitarios, los fertilizantes,
la mano de obra con su correspondiente seguridad social, y así tantas y tantas cosas. Con un marco regulatorio de lo que decía antes en cuanto al uso de materias primas para cultivar tan brutal que ha hecho que las producciones kilos metro cuadrado de cualquier producto haya bajado. Y si eso baja, el precio tiene que subir para poder tener una rentabilidad. Por tanto, todos esos caprichitos que algunos que se visten de verde en muchas administraciones imponen, es lo que está llevando al ama de casa, al consumidor, a que en el lineal de una gran superficie le cueste la cesta de la compra un 30% más. Y eso hay que descubrirlo ya, hay que descubrir a toda esta gente. ¿Y qué implica? Daño colateral, dices. La ocupación del sector turístico de Alicante ha sido muy buena este verano, pero hablamos de ocupación. Otra cosa, y de producción, otra cosa es la rentabilidad. Exacto. Claro, que es que siempre un verano... un gran verano para el sector turístico, hotelero, camping, se apagan los testigos. Ahora si adentramos en la cuenta de explotación, yo he facturado 100.000, pero he tenido que pagar 112.000. Claro, ¿de dónde venimos? Claro. Sí, el pospandemia, pero el pospandemia dices, claro, habrá que devolver los préstamos de ICO, de todo lo que solicitamos todo el sector para poder aguantar. Insisto, empresas familiares, no cadenas, no multinacionales hoteleras ni de camping. Y es ahí donde dices, el gasto se ha reducido. Claro que se ha reducido. El cliente ha hecho un esfuerzo por sacar a los niños de vacaciones y por tener unas vacaciones dignas. Ha reducido pernoctaciones y el gasto en los establecimientos. Pero, claro, tratamos de poner en valor los subsectores, pero la realidad es otra en ese sentido. No. O sea, sí, es una pena porque un sector que es rentable per se, como es el agricultor de la Vega Baja, que se ha esforzado mucho, lo ha sabido rentabilizar, que nos lo estemos cargando nosotros mismos. Es que estamos hablando ahora, después de la pandemia, hay que volver a relocalizar las industrias, hay que traerlas. Bueno, si a ver, la agricultura y todo el sector industrial adyacente es rentable, no nos lo carguemos. Es que no hay que relocalizarlo, lo que hay que hacer es que no dejar que se vaya, porque si no, porque la empresa familiar se queda, la empresa multinacional se va a Argelia, se va a Marruecos, le da igual, pero la empresa es la que se queda mientras le dejen. César, la agricultura española, espero que José Vicente esté de acuerdo conmigo, la de la Vega Baja y la del resto de España, está en serio riesgo. En serio riesgo con la legislación que se está aplicando después de lo que se ha aprobado en Europa. En serio riesgo. Y con un ministro que ni sufre ni padece, 0 grados, ni frío ni calor. Pero la agricultura española está en serio riesgo. La de aquí, la de Murcia, la de Almería, la de Castellón, la de Alcanar, Tarragona, en serio riesgo. Y la inacción del Ministerio de Transición Ecológica. Estamos pasando una sequía, pero es una sequía política, ¿eh? Es una sequía derivada de la falta de acción del gobierno. La inacción. Porque estamos dejando que se vayan miles de hectómetros de agua dulce al mar, se la estamos regalando a Portugal, y el Guadiana, el Guadalquivir tienen un problema gravísimo. Cuando oímos en las noticias que los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica recomiendan un trasvase de 20 hectómetros y la ministra, por su capricho, que es así, lo deja en 15, eso implica que va a haber menos productos en la tienda, que van a ser más caros y que van a entrar productos de países terceros sin garantía sanitaria, y que los españoles estamos comiendo muchas veces productos con productos químicos prohibidos aquí. Pasó él lo ha dicho, con los limones. Cuando hubo la crisis de la sandía, que faltó en verano, entró sandía de Marruecos con metomilo y no se destruyó. Esa nos la comimos. Nos la comimos toda entera. Eso no puede ser. Estamos haciendo una política del avestruz. A nosotros nos exigimos todo y permitimos que venga cualquier cosa de fuera. Derivado, tenemos capacidad para producir, para alimentar Europa entera. España hoy, hace 40 años, antes del trasvase de Segura, España exportaba menos que Italia, que Francia, que Holanda y que Bélgica, por separado, cada uno de esos. 40 años después, con el esfuerzo y el desarrollo que ha habido aquí en la agricultura y la tecnología que se está aplicando, España es el líder mundial en la exportación de fruta y verdura en fresco, y exportamos más que Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda juntos. Somos líderes. Pero, lo que decía Antonio Cruzado, nos están poniendo las cosas complicadísimas por decisiones políticas y por inacciones políticas.
La verdad es que yo os voy a ser sincera, no me gusta lo que estoy escuchando, pero me alegra mucho de que tengamos este foro para poder contarlo, porque las personas que nos ven deben saberlo, como decías anteriormente. En fin, tenemos programa para largo, lo que pasa es que tenemos que hacer un alto en el camino y volvemos enseguida además con ese aniversario del que hablamos anteriormente, porque no sé yo si después de 4 años esa Dana todavía sigue estando ahí. Vamos con unos sabios consejos, volvemos. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Conocer cada rincón de Alicante, sus particularidades, sus reivindicaciones. Escuchar a quienes tienen algo que decir. Pues mira, me encuentro en el Parque Lomorán, que es un parque precioso. Cada semana un equipo de 12TV recorre las calles de la ciudad para encontrar testimonios, relatos, voces discordantes. Alicante Directo. Mira por dónde estamos aquí con Maribí. Maribí y su marido y su familia. Buenos días. La televisión de proximidad en su máximo exponente. Alicante Directo. Viernes de 12 a 14 horas en 12TV. La televisión de Alicante. Ese espíritu que os podéis imaginar qué es lo que ocurre en nuestro plató, que es un tema tan interesante, tan intenso, que hace que sigamos conversando a pesar de que estemos en publicidad. Pero como nos gusta poner negro sobre blanco, vamos a hablar precisamente de esas cuestiones de las que estábamos ahí, que estábamos dejando, y hablábamos precisamente también de la Dana. Se cumplen 4 años de la Dana, que entre otras cuestiones, bueno, pues arrasó la Vega Baja. La Vega Baja hoy es nuestra protagonista y bueno, es protagonista también naturalmente la población de Almoradí, porque sufrió sin duda mucho. 4 años después queremos saber, y para eso tenemos una noticia que hemos elaborado hace tan solo un día, sobre cómo nos encontramos a estas horas. De septiembre se cumplen 4 años del desbordamiento del río Segura a su paso por Orihuela. Era viernes de madrugada y la alarma ya se venía advirtiendo unos días atrás. Cayeron más de 500 litros por metro cuadrado, una cantidad de agua imposible de canalizar por los cauces habituales, sobre todo porque el río Segura no estaba en condiciones, y eso todavía agravó más la tragedia. Porque es el que el rey ha designado como candidato a una importante investidura, pero fundamentalmente porque es el candidato que necesita la Comunitat Valenciana, ¿no? Es que el único candidato que se ha comprometido con el agua que necesitamos es Feijóo, y el único que no ha cumplido con el agua que necesitamos es Sánchez. El único que se ha comprometido con la financiación que necesitamos es Feijóo, y el único que ha incumplido es Sánchez. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitado este martes la zona cero para comprobar el estado en el que se encuentra el cauce y lamenta que la Confederación Hidrográfica del Segura no haya adecuado todavía la zona, especialmente en esta época en la que la sombra de otra Dana amenaza en el horizonte. Si el gobierno de España no ha aprendido la lección, no 4 días, ni 4 semanas, ni 4 meses, sino 4 años después, hoy la voz también de la Generalitat Valenciana se alza, con exigencia, con reivindicación y con todo el apoyo. Mazón exige al gobierno central que limpie y desbroce el cauce del río Segura para prevenir inundaciones como las que provocaron la Dana en la Vega Baja hace ahora 4 años. Tras esta visita a la zona cero, el presidente de la Generalitat ha advertido que estamos en periodo de alerta por posibles temporales de lluvia y que el gobierno de España no ha realizado la limpieza y desbroce del cauce necesarias para prevenir avenidas de agua, ni siquiera autoriza que otros lo hagan. Bueno, estos son algunos datos de 4 años después. ¿Qué opináis sobre el particular? César, ¿queréis hablar todos? ¿No queréis hablar ninguno? Desde Asaja nos venimos reivindicando desde hace tiempo que hay una auténtica espada de Damocles
que sigue sin tocar y que afecta a la Vega Baja, a los municipios que están cerca de la desembocadura. Hay que conocer la Vega Baja. El río Segura es un cauce artificial que se hizo en tiempo de Cardenal Belluga cuando se desecó la Vega Baja. El río está más alto que la Vega. Se hizo un cauce nuevo en Guardamar que sirve para desaguar ese río. Pero el cauce viejo, a través de las Azarbes, desagua lo que es la Vega Baja, San Fulgencio, Dolores, los últimos municipios. Y eso sigue exactamente igual que hace 4 años. Con las mismas gravas, con las mismas arenas, ha crecido vegetación y por temas ambientales, pues dicen que hay que hacer, es un espacio protegido y no se puede dragar. Y estamos reivindicando que hay que limpiarlo porque si no se limpia ese cauce viejo, el río saldrá por el cauce nuevo, pero los municipios que tienen que desaguar sí o sí Dolores por las Azarbes, que salen por el cauce viejo, si se inunda, no tienen salida. En la Dana estuvieron, ¿cuántos días estuvieron inundados? 7 días. 7 días. No hay ningún ser vivo que pueda vivir 7 días debajo del agua. Y esa amenaza sigue exactamente igual. Antes de las elecciones hubo un paripé de dragar allí el río, se limpia la caña un poco más arriba, pero la gran amenaza para la parte de la Vega Baja que es más susceptible de inundación es la limpieza del cauce viejo y sigue después de 4 años exactamente igual, no drena. Y si viniera un episodio de Dana, los municipios se inundarían. Pero José Vicente, el tema del cauce viejo que evidentemente es fundamental y es el que ha funcionado toda la vida para meter en el Mediterráneo las aguas del Segura. Pero Odolor, en el año 89 comienza la reforma del río Segura, después de los episodios que tuvimos en aquella época, en aquellas inundaciones, del 87 y del 89. Comienza la reparación del río Segura. Comienzan a eliminarse determinados meandros del río. Y se cambia la entrada o la llegada del río al Mediterráneo. Y alguien tendrá que explicar por qué hay numerosos expertos en la materia que dicen que efectivamente la entrada del cauce del río en el Mediterráneo está hecha al contrario. Está hecha al contrario. Y cuando hay un temporal de este tipo que sopla un viento de levante brutal, no deja entrar el agua en el Mediterráneo. Sino, ¿qué fue lo que hizo el alcalde Sergio de Guardamar? Ahora cuando tuvimos el episodio hace 4 años, al final por su cuenta y riesgo mandó romper y tratar de evacuar agua por donde sabíamos toda la vida que tal. Bueno, pues correcto. Ahí estamos. Dana, Plan Renace, presentadora. Sí. Plan Renace en la Vega Baja. Eso, ¿cómo Renace, ¿Renace de qué? ¿Qué iba a preguntarlos precisamente por eso. Plan Renace será plan volver a criar la Vega Baja. Porque, ¿qué hacemos? Un plan Renace, ¿por qué ha pasado esto? Y enlazo estas palabras con lo que tú decías al principio respecto a la posición de la Vega Baja frente a la Comunidad Valenciana, que si estamos lejos, que si nos sentimos olvidados, discriminados, maltratados respecto al resto de la comunidad y todas esas cosas. Bueno, pues Plan Renace. Pues el Plan Renace, según la Dana, lo que sucedió en su momento, primero, partimos de la base de que el río no se desbordó. Lo digo porque algunos medios de comunicación dicen el desbordamiento del Segura y tal. No, perdón. El río no se desbordó. El río se esperaba desbordara en Formentera, Rojales, seguramente Huerta de Guardamar, pero el río se rompió. Al romperse el río se desangró a la altura de Almoradí y fue lo que provocó la inundación del casco urbano de Almoradí y gran parte de su huerta, de Dolores, de Daya Nueva, de Daya Vieja, de San Fulgencio y así hasta Guardamar. Pero fue una rotura en un punto que desde hacía 3 años Confederación Hidrográfica del Segura estaba avisada por escrito de que había un punto débil en unas placas de anclaje que habían pegado al puente que une la carretera Almoradí-Algorfa, unas placas de anclaje que habían sobre el cauce, las cuales estaban solo enterradas, pues imagínate como 1 metro, o sea, apoyadas en su base como 1 metro. Cuando vino
el gran volumen en metros cúbicos de agua por el cauce procedente de este desastre climatológico, al ejercer la presión sobre las placas, las tiraba porque por detrás no tenían apoyo, no tenían mota el río ahí. Por tanto, las volteaba como si fueran placas de dominó. Y eso provocó el terrible desastre que sucedió en Almoradí. No se desbordó, ¿comprendéis? Y perdonar porque, claro, sí, ¿sabéis por qué me caliento así? Es que es muy gordo. Es que el Ayuntamiento de Almoradí le mandó 2 notificaciones a la Confederación. Es que el Juzgado de Aguas de Almoradí mandó 2 notificaciones a la Confederación poniendo en alerta sobre ese punto. Y contestaron. ¿Sabéis lo que contestaron? Diciendo que por problemas presupuestarios, que eran conscientes, reconocieron el punto débil y el riesgo, técnicos de Confederación, pero por problemas presupuestarios había que esperar a fondos europeos para proceder a la reparación de esa zona. Eso está por escrito. Eso está por escrito. Y eso está en los tribunales. Eso está en los tribunales con Confederación. Podemos decir... Y uno de los que lo tiene en los tribunales es este modesto propietario de Almoradí, que la finca que aparece en todos los medios de comunicación con los coches patas arriba y con las casas patas arriba, con arbolitos de 2 años de naranjo, era mía y de mis socios. Y el Ayuntamiento de Almoradí también tiene demandado a la Confederación por este extremo. Por este extremo que es gravísimo. Y perdón, amiga, y termino con este tema. Sí, porque tenemos muy poco tiempo. La Dana, Plan Renace. Música celestial. Música celestial. Compra de un museo allí en una casa museo en Orihuela para hacer la sede del gobierno valenciano, para tal, que todo eso es para justificar que no estáis aislados, que vamos para allá. Compra del museo, pero otro cuento de que hemos conseguido que Mario Urrea, presidente de la Confederación, abra un despacho en la oficina PROP de ahí de Orihuela para que Confederación esté también en la Vega Baja y tal. El río está hecho un zorro de suciedad, de cañas y de todo. Si volviéramos a vivir otro episodio de este tipo, tendríamos problemas otra vez. Es que estamos... Y esa es la auténtica realidad. Esa es la auténtica realidad. Por tanto, el Plan Renace, que me lo vendan a mí con cosas que no se han hecho, las que ha dicho él, las que estoy diciendo yo, y además que se venda un Plan Renace donde se contemplan inversiones como la depuradora de Almoradí, el colegio de Almoradí, el instituto de no sé dónde. Oiga, que eso estaba aprobado en los presupuestos ya anteriores. ¿Cómo me mete usted eso en el Plan Renace? Para resucitarnos de la Dana. ¿Pero esto qué? ¿Nos tomáis por tontos o cómo nos tomáis? Bueno, yo por tanto, faena tiene el nuevo gobierno que ha entrado. Sí. Bien, y Ángel, fíjate, hay una persona que está en off que antes ha dicho en la pausa, ha dicho, oye, esto es muy serio y es verdad que todo lo que estamos escuchando, yo por lo menos me estoy quedando, como se dice coloquialmente, de plástico, porque es que es alucinante. Es alucinante que 4 años después estemos así. Pero bueno, me gustaría que termináramos porque no tenemos tiempo para más, las cosas como son, se nos ha ido el tiempo, pero sí me gustaría que nos fuéramos con un mensaje optimista. Ya sé que es complicado, pero la idiosincrasia, como decimos, y los genes que tenemos en la provincia de Alicante hacen que a pesar de todo esto seamos capaces de resurgir de nuestras cenizas. Sí. César. Sí, muy Tienes tu titular de unos segundos para que puedas concluir. Nada, me decir que la Vega Baja, por supuesto, que se va a renacer, pero no por los políticos, sino va a renacer por su gente. Allí la economía sigue, la gente está moviéndose y estoy convencido que le daremos la vuelta si encontraremos agua, mejor forma de hacer el agua, nuevos negocios, como cuando estos señores montaron un camping donde todo el mundo decía que estaban locos, ya han conseguido un camping reconocido a nivel mundial. Vamos a avanzar seguro. ¿Y VEPAL va a estar siempre? VEPAL, una de sus misiones es apoyar y que la Vega Baja se sienta querida por el resto de la provincia. Una asociación importante para nosotros, importante para la provincia y a la que le damos la enhorabuena y bueno, le abrimos las puertas como siempre en nuestro programa. César Quintanilla, presidente de VEPAL, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en una próxima ocasión. También queremos despedir en este caso a José Vicente Andreu, presidente de ASAJA. Tienes unos segundos también para tu titular. En la Vega Baja, con menos, hacemos más. Esa es nuestra filosofía de vida. Ante las dificultades, yo creo que avanzamos.
Entonces, habrá muchas dificultades, pero con la unidad de los alicantinos, y eso Huepal tiene que ir más a la Vega Baja. Sí, ese es el compromiso que tenemos. Seguiremos adelante. Habrá dificultades, eso está claro, pero las superaremos. Muchísimas gracias, José Vicente Andreu, presidente de Saja Alicante, por haber estado con nosotros este turno. Sergio Gómez, CEO de Aliena Resorts y presidente de la Asociación de Campings de la provincia de Alicante. Tu titular. Alicante es muy grande, gracias también a la Vega Baja. Es parte fundamental, ¿no? Es una comarca clave, sobre todo por lo que decimos, lo que supone el sur para Alicante. Si Alicante es el sur del sur, pues la Vega Baja es lo que complementa, quizás lo que nos da más identidad, si cabe. O sea, orgullosos de ser de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo para mí, que soy de Guardamar, es un orgullo ser valenciano, alicantino y guardamarenco, sobre todo por lo que supone la Vega Baja. No es que seamos diferentes a otras comarcas o regiones, pero el orgullo de pertenencia quizás pues esos valores nos los transmitieron así nuestros abuelos, que casi todos eran agricultores. Creo que son unos grandes valores, Sergio. Sí, así es. Son unos grandes valores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión. Y por último, bueno, pues despedimos a nuestro último invitado, Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja. Tienes 30 segundos. Pues muchísimas gracias. Yo no me gustaría que quedara solo en este programa un mensaje victimista por lo que hemos puesto de manifiesto sobre la mesa, sino todo lo contrario. Porque si después de todo lo que hemos contado estamos aquí y seguimos aquí, es porque hay un interior de la gente de la Vega Baja y de la gente de la provincia de Alicante que nos hace ser una de las principales provincias de España, donde la Vega Baja, por su gente y por todo lo que tiene, por todos los bienes que tiene y por la idiosincrasia y el carácter del huertano, de ese río que nos vertebra a todos, desde Orihuela hasta Guardamar, nos hace ser gente que ante la adversidad, como decía José Vicente, nos crecemos. Y vamos a seguir luchando, porque tenemos todos esos bienes, entre ellos el clima, fundamental, y en segundo lugar, porque tenemos unos empresarios que tienen un valor impresionante ante las amenazas a que muchas veces se ven sometidos, y luego una gente trabajadora que ahí están. Por eso la Vega Baja es una comarca fundamental, por lo que decía Sergio, de la provincia de Alicante, y en el contexto de la Comunidad Valenciana también. Por supuesto. Y eso tenemos que reivindicarlo. Sí. La más importante comarca de la comunidad autónoma. Y no está lejos de Valencia. Es Valencia la que está lejos de la Vega Baja. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa también. Ha sido todo un placer, Antonio Ángel, contar con vosotros, José Vicente, también Sergio, César, y quedarnos con una idea fundamental. La Vega Baja es importante porque las personas que creen en ella así lo han hecho durante tantos años y durante la historia de nuestra comunidad. Ahí nace nuestra comunidad y nosotros queremos reivindicarlo aquí. Grandes empresarios, pequeños empresarios, pero grandes personas y profesionales, como hemos tenido la oportunidad de comprobar esta tarde aquí en Liderazgo Económico. Os esperamos la próxima semana. Sed felices.